Bueno, nos habíamos quedado ayer en el aclaramiento renal. Ayer no, bueno, en la clase pasada. Este es el esquema general, como les había contado, para describir la nefrona, que es la unidad funcional del riñón. Y que obviamente el riñón tiene millones de nefronas, que son las encargadas obviamente de filtrar la sangre para eliminar entonces los desechos a través de la orina. Y ahí hemos explicado un poquito el glomérulo, que el glomérulo es como obviamente un filtro o un colador, como lo habíamos puesto el ejemplo la vez pasada, donde obviamente eso se hace por tamaño. Y habíamos puesto que nosotros no eliminamos proteínas, que las proteínas en el caso de nosotros, por ejemplo la albúmina, aunque entre 4 y 8 son dependientes de la carga, la albúmina más o menos tiene 7 nanómetros y tiene una carga negativa. ¿Listo? La pregunta aquí es si supuestamente los ácidos son los que se unen principalmente a la albúmina, porque la albúmina tiene carga negativa. ¿Cómo así? No entendí la pregunta. Claro, cuando un ácido se disocia, obviamente se disocian sus protones, obviamente H+, y el resto del ácido obviamente es una base débil, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí. Tiene carga negativa y se une a unos sitios específicos en la albúmina, pero resulta que la albúmina tiene una carga negativa. El glomérulo también, y eso por eso se repelen, pero porque la albúmina tiene una carga negativa si supuestamente se unen a la albúmina, principalmente son los ácidos. Porque se unen al nitrógeno de los aminoácidos. Y exactamente, y porque se unen son a sitios específicos. Cuando estamos hablando de carga de la albúmina es una carga global. ¿Se acuerdan cuando les explicaron eso en fisicoquímica? No les explicaron eso por allá. Sí. Y el, Pues, o ambiente, sea, y el ambiente electrónico. y el punto isoeléctrico también. Bueno, todo eso hay que tenerlo muy presente para que por favor no lo dejen por allá, que en una clase donde simplemente les aburríamos la vida. Hay que tener en cuenta todo. ¿Vale? Entonces, en este caso por glomérulo, luego pasa al túbulo contorneado proximal, donde se da la secreción tubular. La pregunta es, ¿por dónde se elimina principalmente el fármaco? ¿Por filtración glomerular o por secreción tubular? ¿Cuál cree que sea la ruta principal para la eliminación de fármacos? ¿Filtración glomerular o secreción tubular? Arranquemos y empecemos a entender qué significa secreción tubular. ¿Ustedes cómo se lo imaginan? Pues que hay unos transportadores, no sé, tipo en la membrana que hace que las sustancias pasen de como al medio externo allá como al túbulo, como a la sustancia que está dentro, ¿no? ¿Algo así? A ver, a ver, a ver. Otras ideas, algo adicional, más sencillo, que no se compliquen tanto la vida. Profe, como las sustancias que son eliminadas de la sangre, más o menos. Sí, pero ¿y eso cómo pasa? ¿Dónde pasa? ¿De qué manera? No hay como unos capilares, las transportan. ¿Cómo unas qué? Unos capilares. ¿Dónde? ¿De qué manera? O sea, eso es lo que necesitamos realmente. Fue rodeando así el túbulo proximal, hay unos capilares que pues ellos, pues no sé si sea así en realidad, pero yo me acuerdo que uno de los muñequitos que nos ponían es que uno veía pues como que se terminaba el glomérulo y ahí seguían los capilares y ellos como que seguían rodeando los túbulos. Entonces como que una parte se filtraba en el glomérulo y otra parte seguía y esa parte luego se transportaba a través de la secreción tubular. ¿Están viendo esto? Sí. Listo.
recuerde que aunque nos pinten el esquema de la nefrona muy sencillo, recuerden que fisiológicamente, pues obviamente esto está dispuesto de otra manera y por eso fueron las foticos que les estaba mostrando la vez pasada, ¿cierto? Que era cuando les mostraba acá el riñón. Volviendo al punto, acá en esta imagen lo que estamos viendo es que obviamente este túbulo contorneado, que está glomérulo, túbulo contorneado, obviamente tiene una irrigación bastante grande. ¿De qué? De pequeñas sangre, venas, ¿no? de pequeñas vénulas que obviamente pues donde están pasando obviamente sangre y arteriolas, de tal manera que eso es lo que va a hacer, aumentar el área superficial. Esto está en contacto directo con el glomérulo. Literalmente, haga de cuenta cuando estamos hablando del intestino, que está separando la parte intestinal con los vasos sanguíneos que recubren el intestino. Haga de cuenta exactamente algo similar, pero que está ocurriendo obviamente en el riñón y específicamente en una nefrona. Si nos quedamos entonces con esa imagen y con ese esquema que estamos viendo ya entonces acá, ¿cuál tiene mayor filtración? Perdón, ¿cuál tiene mayor eliminación? ¿Por cuál ruta? ¿Filtración glomerular o secreción tubular? La secreción, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mayor superficie de contacto. Uno. Y segundo, porque en el caso del glomérulo se hace principalmente ¿por qué? Por presión. El mecanismo por el cual se eliminan los fármacos por secreción tubular, ¿cuál sería? El principio. Pues por un ahí gradiente. hay transportadores, pero yo también creo que lo que No, dijo Mariana es como un gradiente. Olvídese de los transportadores. El Aunque gradiente. No es de membrana. y eso tiene un nombre. Profe, ¿eso tiene difusión pasiva? Bien, por fin. Difusión pasiva. Entonces recuerden esos nombres que hemos estado trabajando, no se les olvide. Esto principalmente acá se va a dar por difusión pasiva, ya lo dijeron ustedes. Esto tiene una mayor área superficial y están esos capilares peritubulares. Listo, entonces acá lo que va a hacer el fármaco es pasar de la sangre al túbulo. Muy sencillo. Y esto es mucho más grande que lo que se puede filtrar a través del glomérulo. Entonces, principalmente esa eliminación va a ser por secreción tubular. ¿Que puede tener una responsabilidad el glomérulo? Claro que sí, pero es muy independiente de cada fármaco. Está la asa de Henle, etcétera, etcétera. El glomérulo tiene una particularidad y es que el glomérulo trabaja de una manera muy constante e incluso uno puede determinar la tasa de filtración glomerular. Y una tasa de filtración glomerular para una persona adulta, promedio, 70 kilogramos de peso, es de más o menos unos 120 mililitros por minuto. De acuerdo a la bibliografía que ustedes lean, les va a llevar hasta 130, 115, pero el promedio en términos generales, estamos hablando que una persona adulta de 70 kilogramos de peso, joven pues relativamente, la tasa de filtración glomerular, que es una constante cuando el riñón se encuentra sano, es de 120 mililitros por minuto. Esto es importante, ese valor, porque ahorita vamos a hacer cálculos con eso. Eso es fundamental. ¿Listo? Además de que se va a utilizar como una de las formas de evaluación de función renal. ¿Listo? Luego, por acá viene el túbulo contorneado distal, después de que pase la asa de Henle, y obviamente pues la parte pues recta superior, bla, bla, bla. No vamos a entrar obviamente en la parte de fisiología, sino en la parte que nos interesa a nosotros. ¿Qué pasa con los fármacos en este túbulo contorneado distal, donde se da la reabsorción tubular? Acá literalmente lo que va a suceder es los fármacos o sustancias que puedan atravesar esa membrana se van a reabsorber. ¿Cómo va a suceder eso? ¿De qué manera va a suceder eso? Sí tienen que cumplir unas condiciones, ¿cierto? ¿Cuáles serían las condiciones para poder que se reabsorba y pueda pasar una membrana? En cuanto a la molécula. Lo de la permeabilidad, ¿no?
¿Quién Más está allá de llamando? la permeabilidad, obviamente es importante, pero más allá de la permeabilidad. ¿Quién dijo otra cosa? Hola. No alcancé a escuchar. ¿Quién Polaridad. está llamando? El tamaño, ¿no, profe? Tamaño, listo. Por ahí alguien nombró polaridad. ¿Cómo deben de estar las moléculas? Neutras. Deben estar en su estado neutro. O sea que van a depender muchísimo de qué? Del pH. Del pH del medio. ¿Se acuerda cuando en la práctica virtual estábamos hablando de que ustedes iban a tomar aspirina y unos cuantos iban a tomar bicarbonato y otros cuantos iban a tomar cloruro de amonio? Lo que estábamos haciendo acá es justamente cambiar el pH de esta zona. Al cambiar el pH, obviamente dependiendo del pK de la sustancia, en este caso era la aspirina, dependiendo de la modificación de ese pH, pues vamos a aumentar que las moléculas estén o ionizadas o no ionizadas, o en estado neutro, como lo quieran llamar, que ustedes ya reconocen que es lo mismo. Todas aquellas moléculas que se encuentran en estado neutro, ¡pum!, se van a reabsorber y vuelve y entra en el flujo sanguíneo. Así de sencillo. ¿Por qué entonces es tan importante las reacciones de fase 2? ¿Se acuerdan de metabolismo, de lo que estamos hablando, y las reacciones de fase 2? ¿Se acuerda cuando le agregábamos un glucurónido? ¿Qué pasaba con ese glucurónido? ¿Cómo se convertía esa molécula? Hidrofílicas. Más. Sí. Exactamente, muy polares, muy polares. Lo que va a suceder con esas moléculas que ya están conjugadas, que ya tienen glucurónido o cualquiera otro de los conjugados de los que vimos la vez pasada, va a hacer que la molécula no se reabsorba, porque al ser tan polar, pues simplemente va a seguir derecho hacia el túbulo colector y finalmente hacia la vejiga. Listo, entonces, eso en términos simples es lo más importante que tenemos que tener presente a nivel farmacocinético y lo que ustedes tienen que tener muy claro cuando estén hablando en la parte clínica. ¿Por qué? Yo sé que vieron fisiología, les explicaron un montón de cosas y que, que aquí se trabajaba contra gradiente y todo el montón de carreta que les explicaron del riñón. Vale, eso es muy importante, se los aseguro. Pero desde un punto de vista práctico, ¿qué necesitan ustedes? Reconocer lo que acabamos de nombrar ahorita. O sea, esto, entender secreción tubular, reabsorción tubular, conjugados cuando están pasando moléculas, reacciones fase 1 y fase 2. Eso es lo que entendemos nosotros y así es como nosotros jugamos con esto. Es la manera más fácil y práctica de toda la información que nos han dado previamente. ¿Listo? Como ya entendemos eso, entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que les estaba contando a ustedes ahorita. El glomérulo resulta que tiene una tasa constante y trabaja principalmente bajo unas condiciones, que obviamente, ustedes se acuerdan que el riñón se puede autorregular su presión. ¿Ese no es el sistema de autorregulación de renina? ¿Ese? No te entendí bien porque estaba todo entrecortado. Que si ese es el sistema de autorregulación de renina, angiotensina, aldosterona. Exactamente. Renina, angiotensina, aldosterona. Y esa es la manera de autorregulación de la presión sanguínea como tal para siempre mantenerla. Acá les van a mostrar un ejemplo. Dice, hay un fármaco que no se une a proteínas plasmáticas para absolutamente nada. ¿Listo? Y acá, ¿cuál sería entonces el aclaramiento del fármaco que solamente se elimina por filtración glomerular y no tiene unión a proteínas plasmáticas? O, por ejemplo, en este caso que les están mostrando acá, se unen un 70% a las proteínas plasmáticas. Entonces, si están hablando de aclaramiento por filtración glomerular, que son esas siglas GF que tienen ahí, de sus siglas en inglés, FU es la fracción de fármaco libre, de acuerdo al libro. Y esta es la tasa de filtración glomerular, que nosotros ya la conocemos y le hemos dado un valor de 120, que no es un valor que fue arbitrario, sino que obviamente es un valor obviamente estudiado. La fracción del fármaco libre, si se une el 70% a proteínas plasmáticas, pues la cantidad libre va a ser el 30%, o sea, 0.3, y si lo multiplicamos por esa tasa, entonces para ese fármaco en particular, la tasa de filtración, perdón, el aclaramiento por filtración glomerular sería
de 36 mililitros por minuto. Por lo tanto, simplemente le sacan una primera ecuación, que el aclaramiento solo por filtración glomerular, solamente estamos hablando de aclaramiento de esta zona, no estamos teniendo en cuenta todo lo demás, equivale a esta ecuación. El punto es que obviamente no es lo único que hay que tener en cuenta. Vale, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Por lo tanto, cuando estemos hablando del riñón, el aclaramiento renal va a ser el resultado neto de 3 etapas principales. La filtración glomerular, como veníamos hablando, la secreción tubular y la reabsorción tubular. Esos 3 siempre son los que van a definir el aclaramiento renal. Y el flujo sanguíneo normalmente va a estar estable, estamos hablando de que van a ser de 650 a 700 mililitros por minuto, que es lo que es capaz de filtrarse a través de los riñones a partir de este flujo sanguíneo, con una filtración glomerular de 120 mililitros por minuto. En algunas ocasiones, cuando estábamos hablando ahorita ustedes, que la secreción tubular y transportadores. Acá, por ejemplo, están mostrando algunos de los transportadores que hemos estado hablando en alguna ocasión en clases pasadas, y cuando se utilizan algunos medicamentos de forma simultánea para bloquear o inhibir, o incluso, por el lado contrario, estimular o inducir la eliminación de los fármacos, que inclusive es una de las técnicas a nivel de toxicología para ciertas crisis. Una de esas crisis, por ejemplo, son intoxicación por anfetaminas. En la intoxicación por anfetaminas, lo que se hace con los pacientes, si son en etapas tempranas, es darle cloruro de amonio para acidificar el pH de la orina y que obviamente elimine más rápidamente ese fármaco del cuerpo. Y no se les da nada más. Todo es dependiendo del tiempo. En toxicología todo depende del tiempo. Ok. Y aquí nos muestran, por ejemplo, algunos de los fármacos tipo Probenecid, que es un antihistamínico, que inhibe a los transportadores, los OAT, ¿cierto? O acá, por ejemplo, metformina y cimetidina, que se dan estos dos. Este también es un inhibidor de los OCT, para que obviamente la metformina tenga un mayor tiempo de vida media en el cuerpo. O sea, no se metabolice tan rápido. Ok. ¿Cuáles son entonces los 3 factores principales que van a determinar ese aclaramiento renal? Entonces, uno es la lipofilicidad. Este es de reabsorción tubular. Lo habíamos dicho ahorita, lipofilicidad, que obviamente está asociada pues obviamente a la permeabilidad, el pH, que ya lo habíamos dicho, y el flujo de orina como tal. Si aumentamos más el flujo de orina, entonces va a ser mucho más posible de que no se dé el tiempo suficiente para poder que se reabsorba. ¿Cómo así? Para poder que se reabsorba, ¿qué es lo que debe suceder? La molécula debe quedar en contacto con la pared. ¿Cuál pared? La pared del túbulo renal. ¿Cuál? Pues estamos hablando de donde se da la reabsorción tubular, entonces en este caso estamos hablando del contorneado distal. Entre mayor tiempo se le permita a la molécula estar ahí, es más posible que se pueda reabsorber. Si yo lo que hago es aumentar el flujo y no le doy demasiado tiempo a las moléculas a que interaccionen con esa membrana, pues simplemente van a seguir derecho. Entonces, por eso, el flujo de orina es importante como el tercer parámetro, que se me faltó comentarlo ahorita, en el proceso de reabsorción tubular. Listo. Entonces, ahora sí, teniendo por completo el aclaramiento renal, ese es igual al aclaramiento por filtración glomerular. Ese ya lo habíamos visto ahorita. Al aclaramiento por secreción tubular. El problema es que no tenemos cómo calcularlo, menos lo que se va a reabsorber, de tal manera que el total es la interacción de estos 3. ¿Cuál es el problema? Solamente conocemos uno, que es por filtración glomerular. Los otros 2 no tenemos ni idea. Y ahí es cuando vienen los ejercicios que les mostraban en el libro, donde le muestran, por ejemplo, una tasa de filtración glomerular que es de 120, y que cuando obviamente salía el fármaco, porque usted lo puede cuantificar, mostraba un aclaramiento de 50 mililitros por minuto. La pregunta del millón ahí es, si por filtración glomerular era 120 y el aclaramiento renal
era o es 50, cuando lo resto, ¿qué quiere decir esto 70? ¿Nadie? Cualquiera que se eche el agua. Vea, eso es muy sencillo. Si yo tengo una tasa de filtración glomerular que es de 120, todavía no he contado lo que está acá, que también se va a eliminar por esta ruta, y luego se va a reabsorber por esta ruta. Y yo después de hacer esa resta, veo que esto es un valor por debajo al 120, ¿qué quiere decir? Lo que está diciendo es que se está reabsorbiendo más fármaco del que se está eliminando. Punto. Eso es lo que está tratando de decir. Si por el contrario yo aquí veo en la salida que este aclaramiento renal está por encima de 120, la reabsorción tubular realmente va a ser muy baja. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta cuando hacemos la resta, simplemente lo que estamos viendo es una interacción entre esos dos parámetros. Es solamente eso. Por ejemplo, un segundo fármaco con una unión a proteínas del 20% tiene un aclaramiento renal de 300 mililitros por minuto. ¿Cuáles son los valores relativos de secreción tubular y reabsorción tubular? ¿Por qué relativos? Porque es que no podemos ponerle una sonda aquí en este túbulo, luego otra sonda aquí para poder calcular todo esto. O sea, es imposible. Solamente tenemos filtración glomerular porque es una constante y la orina, la recolección de la orina. Ya sabemos cómo se hacen los cálculos, que yo se los había mostrado la vez pasada, en la clase anterior. ¿Listo? Cuando lo resuelven, dice, un aclaramiento renal de 300 mililitros por minuto. Ya sabemos de los 300 mililitros por minuto, ya conocemos los 120 asociados específicamente a filtración glomerular. Dice que 20% de unión a proteínas plasmáticas, el fármaco es entonces 0.8 y luego la resta de los otros dos que no vamos a conocer jamás. Si me da un valor de 204, que obviamente está por encima de esos 120, quiere decir que la secreción tubular es mucho mayor o supera a la reabsorción tubular. Eso es todo. ¿Para qué me sirve eso, querido profesor? Para nada. Desde el punto de vista clínico, ¿cómo yo lo puedo utilizar? Para nada. Clínicamente, yo solamente necesito una cosa. ¿El riñón me funciona o no me funciona? Punto. Eso es lo que ustedes van a ver en clínica. ¿Está bueno o está mal el riñón? Si está malo, entonces ahí sí. Sí es importante conocer cuáles entonces las condiciones con las que el riñón está trabajando en ese momento si tiene una insuficiencia renal. Vale. ¿Para qué simplemente es esto? Lo que yo les decía, es entender el modelo teórico. Pero entonces de forma práctica, entonces ¿yo cómo lo hago? Ya vamos para allá para verlo de forma práctica. Entonces, en eliminación, ¿qué es lo más importante? En cuanto a parámetros farmacocinéticos, la constante eliminación es fundamental. Recuerden que esta tiene de horas a la menos 1 o 1 sobre horas, ¿cierto? Recuerden eso, por favor, la ponen ahí en otro colorcito. La vida media, ya lo habíamos visto, y el aclaramiento. Con estos tres parámetros, uno hace maravillas y es con lo que vamos a hacer todos los cálculos con los que vamos a trabajar más adelante. Y la pregunta del millón es, ¿y entonces cómo mido el aclaramiento de un fármaco en una persona? O el aclaramiento total corporal. Ok. El aclaramiento, yo obviamente por definición, esta partecita le queda de tarea que no es para nada difícil, ustedes la pueden obviamente ya chequear la demostración de la ecuación y todos conocen muy bien qué es el área bajo la curva, ¿cierto que sí? Con eso me imagino que trabajaron muchísimo en cálculo, les jodieron la vida, inclusive desde el colegio, no me acuerdo en qué año empezó uno a trabajar con el área bajo la curva. Y que uno odiaba eso, pues realmente aquí le vamos a necesitar. Y tres parámetros que ahorita los vamos a hablar, que es el factor salino, el factor de biodisponibilidad y la dosis. Que esto es SF por D, que ahorita se les explico un poquito esto. Entonces, desde el punto de vista práctico, ahora sí, yo como me como toda esa carreta que me echó Julián ahorita, listo. Vámonos a determinar, o sea, en una persona, cómo vamos a calcular el aclaramiento renal para un fármaco cuando no conocemos absolutamente nada. No conocemos nada del fármaco, lo estamos trabajando por primera vez, ya sabemos que no es demasiado peligroso, cumple la función y simplemente estamos en la parte farmacocinética. Listo.
¿Qué es lo que usted hace? Literalmente tiene que hacer varias cosas. Es recolectar, obviamente, diferentes periodos de tiempo, obviamente posterior a dar una dosis, a diferentes tiempos, muestras de orina. ¿Listo? Analizar la orina y determinar la concentración del fármaco que estamos viendo ahí, en cada uno de esos periodos. En la mitad de cada uno de esos periodos, cuando digo la mitad, por ejemplo, es si yo en un periodo de tiempo fue de 1 hora, de los 0 minutos a la 1 hora, a los 30 minutos, tomo una muestra de sangre. ¿Qué estoy haciendo yo ahí con todo lo que les estoy contando? En términos generales, estoy tratando de replicar este ejercicio que estamos viendo acá. ¿Se acuerdan de este ejercicio como término general específico para explicar lo del aclaramiento? Justamente lo que estamos haciendo es eso, pero ya en la vida real con personas. ¿Cómo? Así como se los estoy contando. Muestras de orina y en cada periodo de tiempo de toma de muestras de orina, tomo una muestra de sangre y nuevamente determino la concentración. Hasta ahí todo está muy bien. Luego determino la tasa de excreción y a partir de eso, con la ecuación que conocemos de aclaramiento, vamos a calcular el aclaramiento total corporal. Visto de otra manera, con un ejercicio, para poder que sea mucho más fácil el ejemplo, tomemos este como referencia. ¿Listo? Ok, dice, se le administra obviamente un fármaco, unos 10 miligramos específicamente, vía intravenosa, para evitar obviamente el proceso que se pierde durante la vía oral. En sujetos sanos se toman muestras de orina, los periodos de recolección son de 0 a 1 hora, de 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 10. Determinan el volumen de orina que literalmente orina esa persona o evacúa esa persona, se lo toman obviamente en beakercitos, determinan el volumen, 200, 180, etcétera, etcétera, mililitros, calculan por métodos cromatográficos, por cualquier método instrumental que ustedes ya conocen, ya vieron instrumental, que ya lo pueden determinar, sea cual sea, la concentración de orina en microgramos por mililitro para cada uno de esos tiempos. Y como estábamos hablando anteriormente, necesitamos la entrada, es decir, cuánta concentración realmente estaba pasando antes de que entrara el riñón. Entonces, para eso son los tiempos de cada periodo de recolección. Entre 0 y 1 van a ser 30 minutos, entre 1 y 3 horas va a ser a la hora número 2. Entonces, nuevamente calculan la concentración plasmática de ese mismo fármaco, ¿vale? En microgramos por litros. Hasta aquí todo está muy bien. ¿Qué es lo que van a hacer entonces en un principio? Determinar la tasa de excreción. Esa es la primera parte. ¿De dónde se calcula cuál es la ecuación para determinar la tasa promedio de excreción? Eso es el volumen de la orina por la concentración del fármaco que hay en la orina sobre la duración del periodo de recolección. ¿Tienen calculadoras a la mano, celular o lo que sea a la mano? Sí. Listo, calculemos de dónde sale este 3000, el 1700, 896. Arranquemos con el primero. Dice, volumen de orina, 200. Por la concentración, 15. Sobre la duración del periodo de recolección, en este caso fue 1. ¿Cuánto les dio? 3000. Exactamente. Si hacen eso mismo para el segundo periodo, el tercero y el cuarto, les van a dar estos valores de esta tabla que están acá. Hágalo para cualquiera y verá que no es nada del otro mundo. Simplemente es eso. Y como ya conocíamos las concentraciones plasmáticas, ¿qué es lo que hacemos entonces ahora? Hacemos un gráfico de tasa de excreción que va en el eje Y sobre los conocidos de X, que en este caso es la concentración plasmática, y simplemente hacemos 3000 a 240, a 1746, a 142, que son cada uno de los puntos que ustedes están viendo acá, y la pendiente de este gráfico equivale al aclaramiento total corporal, o en este caso estamos hablando de ese específicamente por vía renal, para este fármaco. Así se determina in vivo con personas sin hacerles demasiado daño, sin hacer absolutamente
nada complejo el aclaramiento, sin ponerle sondas a la entrada y a la salida, sin complicarse demasiado la vida. Eso es una manera práctica para poder determinar el aclaramiento. ¿Listo? Profe, ¿Ustedes lo han visto? Hola. una preguntita. Pues que tú decías que se tomaba el punto medio, ¿cierto? O sea, recolecto, digamos, por 30 minutos la orina y de lo que recolecté, de ahí, digamos, a los 15 minutos tomo No, muestra de sangre. O sea, no. no. Por ejemplo, usted se tomó, le aplicaron el medicamento, eso es vía intravenosa. Le aplicaron el medicamento, pum, tiempo cero, arranca el cronómetro. Y usted dice, vea, el periodo 1 va a ser de 30 minutos, como usted me acaba de decir, ¿cierto? El periodo 2 va a ser también de los 30 minutos a la 1 hora. Vale, quedémonos con ese ejemplo. El periodo 1, como es del minuto 0 al minuto 30, es decir, a los 30 minutos, lo que yo hago es que la persona literalmente vaya al baño y orine al minuto 30. ¿Sí me hago entender? No es que, mejor dicho, ¿ustedes cuánto tiempo pueden aguantarse la ida al baño a orinar? Bastante. 1 hora. No, más. Pues Yo, si se tomaron 3 litros de agua, pues obviamente eso es rapidito. Pero en términos generales, ustedes pueden como aguantar 6 horas, algo así. 2, 3, 4, 5, es muy relativo, dependiendo de la cantidad de agua que tomen, ¿cierto? Listo. Ahora, yéndonos con ese ejemplo, si usted digamos que en este momento no tiene la necesidad de ir al baño, no tiene la necesidad porque no es que esté a punto de reventarse, pero usted decide ir al baño porque, pues madre, voy a salir y ya sé que me voy a ir por tantas horas y no voy a encontrar un baño cerquita. ¿Qué es lo primero que uno le decían de chiquito antes de salir? Entre al baño, vaya a orine antes de salir, ¿cierto? Ah, pero es que no tengo ganas. Igual vaya al baño, ¿sí o no? Sí. Exacto. Y usted iba al baño y orinaba, ¿o no? Así no estuviera Sí. a punto de Sí. reventarse. Entonces, en ese ejemplo es justamente lo que estamos viendo acá. Ojo, al minuto 30 le dicen, vaya al baño, saque la muestrecita de orina y se le hace toda esta medición. Pero estamos diciendo que en el punto medio se toma una muestra de sangre. No quiere decir que usted toma la muestra de orina, luego espera 15 minutos y luego le toman una muestra de sangre. No. Lo que le están diciendo es, si el primer periodo es de 0 a 30 minutos y en la mitad del tiempo usted siempre toma una muestra de sangre, ¿por qué? Porque se supone que en ese periodo de tiempo, a la mitad, no va a ser muy representativo el cambio que se vaya a ver de concentración plasmática. Entonces simplemente toman un punto medio. Quiere decir que en el minuto 15, previamente, antes de que usted fuera al baño, por la muestrecita de orina, a usted le tomaron una muestra de sangre. Ahora sí ya queda claro. Sí, profe, gracias. Vale. Una preguntita. ¿Esa pendiente es el valor del aclaramiento total corporal o el aclaramiento renal? En este caso, obviamente es una determinación solamente por vía renal. Si tenemos en cuenta también las otras rutas de evacuación, entonces sería el total corporal. Pero esta es una manera de determinarlo in vivo, ya de forma práctica. Es lo más importante de este ejemplo. Otro ejemplo que es utilizado mucho en clínica, y yo sé que esta vez al menos uno me va a decir que sí, por lo menos. Todos tienen sus abuelitos vivos o al menos uno de sus abuelos vivos aún, ¿cierto? Espero que sí. O digamos que no tienen que ser abuelitos. Alguno de ustedes tiene familiares mayores, sea cual sea, tíos, tías, cualquier Sí, profe. grado. Ok. ¿No se han dado cuenta que alguna vez les han hecho recolectar la orina a esas personas, a ese familiar o a ese conocido, a ese amigo, qué sé yo, amiga, y que recolectara la orina de todo un día en una botella grande de gaseosa?
Alguno que me diga que sí, al menos, para no quedarme Sí, solo. profe. Bien, Andrea, gracias. Gracias, para que después no diga que yo estoy diciendo mentiras. Ahí sí somos de otra generación, profe, porque ni idea. No tenía ni idea. Lo uno no, o sea, que sea de otra generación no tiene nada que ver lo uno con lo otro. La medicina sigue siendo la misma, muy parecida a mi hijita. Bueno, volviendo ahí, ¿qué es lo que estaban haciendo con esas personas? Literalmente lo que le están haciendo a esas personas es evaluar la función renal. Y me va a decir, ¿pero cómo así? Pero es que en el ejemplo anterior le ponían a recolectar periodos. Y ahorita me está diciendo que lo que tiene que recolectar es por todo un día la orina en una botella grande de gaseosa y luego llevarla al laboratorio. Y cuando la llevan al laboratorio le toman una muestra de sangre. Y uno dice, ¿pero qué pasó ahí? Listo. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? ¿Se acuerda cuando llegamos a hablar en algún momento del estado estacionario? ¿Cierto que sí? Concentración Sí, plasmática en el estado estacionario, que es lo que estamos diciendo en ese caso era que la cantidad del fármaco o lo que fuera de la sustancia que estuviéramos analizando, la cantidad que entra es igual a la que sale. Entonces lo que vamos a ver es más o menos una curvita como esta, que eso era el estado estacionario, y este gráfico simplemente lo que está mostrando es cuando les expliqué a ustedes el estado estacionario, ¿cierto? Volviendo al punto del ejemplo, el que estamos viendo acá, todos saben qué es la creatinina. O alguien que sepa qué es la creatinina. Pues, profe, yo me acuerdo que es un producto de degradación, creo que de una proteína. Y que Pero generalmente... particularmente de una zona muy específica del cuerpo. de los músculos. De los músculos. Ajá, en los músculos. Correcto. Entonces es un producto de degradación que sale obviamente del metabolismo de las proteínas asociadas, de la creatina, asociada a los músculos. Y la creatinina, obviamente nosotros la debemos eliminar. La creatinina permanece en concentraciones constantes y solamente se elimina por filtración glomerular. Teniendo en cuenta todo eso, ¿qué es lo que hacen? Buscar función renal para determinar la tasa de filtración glomerular o el aclaramiento de creatinina. Con cualquiera de esos datos, lo que se está buscando es saber si la persona tiene o no tiene una falla renal. ¿Alguna vez han escuchado otros ejemplos como por ejemplo la urea en sangre? Sí, eso. La urea en sangre, listo. Eso es otra forma de determinar función renal. Arranquemos con el ejemplo de la creatinina para que obviamente lo tengan más presente y para que vean un ejemplo práctico de lo que les estoy diciendo. Se desea determinar el aclaramiento de la creatinina en una paciente de 55 años, 55 kilogramos de peso. La orina fue recolectada durante un periodo de 24 horas. Andrea ya nos ayudó diciendo que esto es verdad, esto no es mentira. Y se determinó la concentración de creatinina en la orina. Cuando llevas esa botella, el laboratorio lo que hace es tomar una muestracita y calcular la concentración. La concentración de creatinina sérica, es decir, lo que está en sangre, fue medida al inicio del estudio. Normalmente en la práctica lo que hacen es que cuando llevan la botella, obviamente se van en ayunas y les toman una muestra de sangre. Los datos son los siguientes. Profe, perdón, pero adicionalmente pues les dicen que tienen que tomar mucha agua todo el día o simplemente lo que les dé. Normal. Estamos evaluando condiciones normales. Listo. Periodo de recolección, 24 horas, de 0 a 24. Volumen de orina recolectado, obviamente nos lo tienen que dar. En este caso fue 1050 mililitros o 1 litro y 50 mililitros. La concentración, una vez analizada de ese volumen, fue 1.14 miligramos por mililitro. Y la concentración, casi siempre se da en decilitros, fue de 1 miligramo por decilitro. Ya conocemos cuál es la tasa promedio de excreción, que es este cálculo, ¿cierto? Esta ecuacióncita. Y determine la tasa del aclaramiento de creatinina, teniendo en cuenta esta nueva ecuación donde el aclaramiento va a ser igual a la tasa de excreción sobre la concentración plasmática de creatinina. ¿Cuánto les dio? Ahí tienen los cálculos.
Manejen las mismas unidades, ojo con eso. El periodo de recolección, tú dices que se ponían horas, ¿cierto? Sí, el periodo de recolección está en horas. 24 horas. En medio 49.9 miligramos por hora. Pero es que si la concentración de creatinina está en miligramos sobre decilitro, no importa, o sea, no hay que hacer un cambio ahí, como de unidades de mililitros a mililitros o decilitros a decilitros. Exacto, el aclaramiento, Pero- recuerden que se expresa en litros, el aclaramiento. ¿Qué es Pero un, esa no es la... ¿cuánto es un Pero decilitro? ella dice creatinina sérica. ¿Cuánto es un decilitro? ¿A cuánto equivale? Profe, una pregunta, A pero 100 ahí, mililitros. Eso, arranquemos por las unidades, 100 mililitros. María José, ¿qué? profe, es que en la ecuación dice que es la concentración en la orina. Entonces, igual hay que tomar la sérica, o sea, Pero es que la sérica usted la necesita, claro, la entrada, para poder luego hallar el aclaramiento acá abajo. Porque luego usted utiliza esa tasa de excreción sobre la concentración plasmática de creatinina. o sea, la sérica va abajo. Sí, sí, pero el valor que él dio, el compañero, era de la tasa promedio de expresión, y pues me dio lo mismo. Ya para lo otro es que se cambian las unidades, ¿cierto? ¿O no? Sí. Sí, eso a mí también me dio lo del compañero. Ujú. ¿Cuánto les dio? A mí me dio 4.99 litros por hora. Listo. ¿A todos les dio igualito o les dieron otros valores? No, profesor. No, lo mismo. Sí, eso está bien. Listo. Eso es muy importante. Ojo. 4 punto, ¿qué? 99. Listo, casi 5. Si le dio otro valor, revise dónde carajos está el error. Mucho cuidado con eso y casi siempre son por las unidades de conversión teniendo en cuenta estos decilitros. El aclaramiento en este caso para esa persona es de 4.9 litros por hora. En el caso de la persona. Y como el aclaramiento ya habíamos dicho que es una constante, al igual que el volumen de distribución, lo que hacen es comparar ese aclaramiento junto con el aclaramiento de la literatura, el que le dio a la señora versus la literatura. Si está por encima o por debajo, algo está pasando. Así de sencillo. ¿Listo? Hay unas calculadoras en línea, que esta es de la Sociedad Española de Nefrología. Ahí tienen, por ejemplo, algunos links donde ayudan, por ejemplo, a determinar esa función renal a partir de los cálculos que ya hemos estado hablando. Simplemente es meter los datos, el peso, la talla, la edad. Obviamente con la edad hay unas correcciones de cálculo. En la medida que sean más adultos, más viejitos, la tasa de filtración glomerular se reduce considerablemente, más no quiere decir que estén enfermos o estén con falla renal, no necesariamente. Simplemente hay una disminución de la función renal y es muy normal con la edad que todo vaya disminuyendo. Santi. Yo tengo una pregunta, que es que, pues ahí teniendo en cuenta la calculadora, cuando nosotros estábamos en clínica, nosotros vimos que uno calculaba la función renal pues, con una fórmula porque te da ciertas unidades y con eso tú decías, ah, no, la función renal funciona bien o no. Pero para el ajuste de dosis te tocaba hacerlo con otra cosa de cálculo porque las unidades eran diferentes y creo que tenían ahí metidas metro cuadrado. Pero digamos que nunca entendimos por qué en una se usa una y en otra se usa la otra. Lo que pasa es que no sé si en este curso nos da el tiempo para mostrarte ese ejemplo cuando ya son casos clínicos específicos teniendo en cuenta una falla renal. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, más adelante en el siguiente tema vamos a hablar de ajuste de dosis o de dónde sale el cálculo de una dosis o el por qué salen esas ecuaciones y de dónde es que están saliendo las ecuaciones. Pero cuando ya la relacionamos con la función renal o un daño renal, hay que hacer una
hay que multiplicarlo por, obviamente, por una fracción, porque obviamente si el riñón está trabajando al tanto por ciento, que realmente es lo que uno obtiene con esa función renal, hay que hacer un pequeño ajuste, ya sea aumentando o disminuyendo, casi siempre es disminución de la dosis, o un ajuste pues como tal de dosis. Lo que no tengo acá en la mano son los cálculos de lo que me estás mostrando, pero igual no son para nada complejos, realmente son muy sencillos, pues son sencillísimos de entender. Hagamos una cosa por ahora. Como vamos a entrar ahorita en modelos compartimentales y ahí vamos a entender un poquito más ya específicamente de cálculos en dosis y entender dónde salen las ecuaciones o cuál es la ecuación que se utiliza, de pronto ahí puede que ya esté lista o se solucione tu respuesta. En el caso de que no, me tenés que acordar cuando estemos más adelante, algunas clasecitas más adelante, buscamos un ejercicio, un ejemplo, donde toquemos el tema que nos estás contando, ¿listo? Es más, lo tenés por ahí a la mano. Ya, pues ya yo ahorita lo busco y te cuento. Mándamelo, yo lo tengo listico y lo preparo para que cuando caiga justamente en el tema que estamos viendo, relacionamos todo y mostramos un ejemplo práctico real. Listo, profe. Hágale. Ok. De eliminación, ¿qué preguntas tienen hasta ahorita para poder pasar y cambiar de tema? ¿Ninguna? Profe, lo único sería esa fórmula del aclaramiento total corporal, lo del factor de salinidad, todo eso. O sea, en la práctica sí se calcula de esa manera o es como solamente como para... O sea, ¿sí se utiliza o qué? Otra vez la pregunta, María Isabel. O sea, la ecuación que tenemos del aclaramiento total corporal que tú mostraste que tenía el factor de salinidad, el factor de biodisponibilidad, todo eso, esa, y el Claro, área bajo la curva. sí, eso ya es que es más, ya lo vamos a usar. Estoy esperando que terminemos de evaluar acá el tema y ya nos vamos para el otro tema donde lo vas a ver. Ok. Bueno, listo. Entonces voy a arrancar entonces con el tema de modelos compartimentales. Bueno, vamos a cambiar de tema, pero es literalmente una continuación, o sea, vamos a avanzar. Antes de hablar de modelos compartimentales, tenemos que definir qué es la dosis efectiva. ¿Listo? La dosis efectiva, ¿se acuerdan de la ecuación del volumen de distribución? Que fue la primera ecuación que vimos. Que el volumen de distribución era igual a la dosis sobre la concentración plasmática. ¿Se acuerdan de esto? Ok. Yo sé que sí. Sí, profe. Dosis efectiva es la cantidad, ojo, estamos hablando de cantidad, estamos hablando de masa, miligramos, del fármaco que alcanza circulación sistémica. ¿Cómo sabemos cuál es esa dosis efectiva? Hay que tener en cuenta entonces dos parámetros muy importantes. Factor salino y el factor de biodisponibilidad. El factor de biodisponibilidad es esa F grande que nosotros habíamos visto un montón de clases atrás. ¿Se acuerdan de esa F grande? Que esa F salía del FA, por el FG, por el FH, por todas esas, ¿se acuerdan de eso? Y que F, al ser una fracción, pues un factor, perdón, factor, simplemente está entre 0 y 1. Y que obviamente no tiene ningún tipo de unidades. Solamente nos queda por definir qué es el factor salino. Entonces, partamos de la siguiente ecuación. La dosis efectiva va a ser igual a S, que es el factor de la sal o el factor salino, por la F, que es el factor de biodisponibilidad, por la dosis. Entonces, esta ecuación del volumen de distribución la vamos a cambiar con esta nueva definición. Entonces, realmente volumen de distribución va a ser igual a ¿qué? A S por F por D. ¿Listo? Ese es un pequeño cambio que vamos a hacer. No lo habíamos hecho antes porque teníamos que definir entonces primero todo lo anterior.
Hagamos un ejemplo para que lo entendamos. El factor salino, ¿de dónde sale? Muchas veces yo tengo que convertir mi fármaco a una sal para buscar una mejor solubilidad. Pero cuando yo peso, realmente esa sal, yo tengo el fármaco obviamente unido pues a su parte salina, donde 100 miligramos no necesariamente son 100 miligramos de fármaco, porque sabemos que la parte activa no van a ser 100 miligramos. Obviamente hay un peso asociado a la sal, ya sea porque tiene un sulfato, porque tiene un HCl, etcétera, etcétera. Volviendo a ese punto, yo sé y yo me acuerdo, cuando ustedes en analítica, por allá, no me acuerdo en cuáles de los primeros semestres, tenían en cuenta ese factor salino, ¿cierto que sí? Cuando hacían cálculos y ecuaciones. Nunca hicieron esos ejercicios, claro. En análisis químico, profe. Sí, profe, sí. Sí, no me vayan a decir que no, imposible. Entonces, mire que ustedes ya tienen en cuenta que es ese factor salino. Por ejemplo, la teofilina se administra como su sal de aminofilina. O sea, el factor salino es de 0.8. ¿Qué quiere decir eso? 20% es sal. Realmente, la teofilina es el 80% de ese peso completo que hay ahí. Quiere decir que en una preparación de liberación controlada, con un factor de disponibilidad de 0.9, ¿cuál es la dosis efectiva a partir de una tableta de 400 miligramos? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? ¿No tienen calculadora a la mano? Sí, imposible. Medio 288. 288. Listo. Entonces, eso no tiene ningún pierde, eso no tiene ningún problema. Sigamos con definiciones. Este es otro ejercicio. Un fármaco de administración oral se administra como su sal hidrocloridra, factor salino es de 0.95, es susceptible a la hidrólisis ácida en el estómago y a metabolismo por la citocromo P3A4, en los enterocitos y el hígado. En promedio, solamente el 25% alcanza circulación sistémica. ¿Cuál es la dosis efectiva a partir de una tableta de 5 miligramos? $1.19. Listo. Estamos volando. Vamos súper bien entonces. Ok, sigamos con definiciones. ¿Qué es un compartimento? Sin utilizar la definición que yo tengo ahí, ¿qué se imaginan ustedes como un compartimento? Utilicemos una... Un espacio delimitado por unas barreras. Exacto. Sí, esa es muy buena. ¿Quién dice alguna otra cosa diferente? Pues también es un espacio donde de por sí como pueden guardarse cosas, o sea, me imagino como cuando hablan en un avión que el compartimento superior o algo así, entonces ahí se pueden guardar cosas. ¿Cuál es la ventaja cuando usted pone o le da esos límites y lo convierte en un compartimento? Porque ¿Ambientes diferentes? Ambientes diferentes. Sí, pues yo diría eso. Hay algo más, y es que cuando yo defino un espacio, al definirlo, Clasificar. es más fácil medirlo, es más fácil clasificarlo, si se puede llamar de alguna manera, y medirlo en muchos sentidos, en volumen, en cantidad, etcétera, etcétera. ¿Ven a lo que quiero llegar? Cuando estamos hablando de modelos compartimentales, justamente estamos haciendo eso con el cuerpo. ¿Por qué les digo que cuál es su pensamiento de compartimento? Porque si yo les leo la definición, muchas veces no la entienden. Dice, representa la fracción de material biológico en el cual el fármaco se supone se distribuye uniformemente y presenta las mismas propiedades cinéticas.
Puede ser un sector acuoso que ocupa un volumen determinado y contiene una cantidad de fármaco, que obviamente esa cantidad de fármaco ya la habíamos definido como AB de las siglas en inglés, y también podríamos determinar la concentración del fármaco. Ya sabemos cómo se determina la concentración del fármaco. ¿Cómo? Ustedes tienen la ecuación. ¿Se acuerdan de la del volumen de distribución? De esa ecuación puede calcular la concentración plasmática. Listo. Entonces, un compartimento, literalmente cuando estamos hablando del cuerpo, es justamente eso, poner unos límites. Ay, pero entonces, ¿cuáles van a ser esos límites? Yo eso como lo entiendo. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando del volumen de distribución? ¿Cuántos compartimentos se acuerdan? Estaba la sangre. ¿Eran 3? Sería la grasa, el tejido adiposo. Y creo que También habían fluidos intracelulares, extracelulares. Ajá. Habían 3, más o menos. ¿Cuáles eran esos 3? Intracelular, extracelular y tengo como el plasma, no sé. Plasma, estamos hablando de sangre. Luego, extracelular. Puede ser unos tejidos donde obviamente la irrigación sanguínea es bastante buena. Pongamos un ejemplo de los músculos, que es extracelular. Y luego teníamos un total, que era el de 40 litros, ¿se acuerdan? Que ese total era involucrado absolutamente todos los anteriores más lo intracelular. Ok, hasta ahí nos acordamos de esos 3 compartimentos. Más o menos nosotros los vamos a manejar de una forma relativamente similar en modelos compartimentales. Esto era lo que yo les había contado la vez pasada, ¿se acuerdan? Justamente lo que acabamos de mencionar. Hasta aquí estamos bien. Listo. ¿Por qué se utiliza un compartimento? Lo principal es hacerlo más simple. Simplificación, eso es todo. Se considera entonces al organismo por el mínimo número de compartimentos siempre que se pueda interpretar una descripción farmacocinética. No entendieron nada, pero en pocas palabras podemos hacer los cálculos de forma lineal sin ningún problema. ¿Por qué los podemos hacer de forma lineal? Porque como estamos siguiendo una cinética de orden 1, el comportamiento de ese fármaco va a ser lineal. ¿Listo? Porque voy a ver una proporción entre la concentración y la velocidad, o la velocidad y la cantidad. Lo más importante es que como conocíamos nosotros que el volumen de distribución es constante, no va a haber una variación del volumen de distribución. ¿Listo? ¿Cuáles son los 2 parámetros cinéticos primarios? Volumen de distribución y aclaramiento. Entonces, ahí estamos aprovechando eso. Y los parámetros farmacocinéticos no cambian cuando cambian la dosis. Entonces, es una gran ventaja. Ay, pero es que resulta que hay fármacos que se comportan como modelos no lineales. Es verdad, son unos cuantos, son unos poquitos, pero entonces obviamente esa ya tiene una cinética que es diferente a la que nosotros vamos a ver acá. ¿Vale? Entonces, esos no son proporcionales entre la cantidad y la variación de la dosis, perdón, y el tiempo. ¿Cuáles son esos compartimentos? Está mono, compartimental, bicompartimental y tri o multicompartimental. Monocompartimental es el más sencillo, es el más simple de todos. Estamos diciendo que el fármaco se distribuye tan rápido que realmente se toma el cuerpo como un solo compartimento. Principalmente estos fármacos casi siempre se van a quedar en sangre. Por eso cuando les mostraba esta figurita, esos fármacos casi siempre van a tener un volumen de distribución bajito, los que son monocompartimentales. ¿Ok? Luego hablamos un poquito más de ellos. Este es el modelo del cálculo, luego lo vemos más adelante. Bicompartimental. Bicompartimental, entonces ya tenemos en cuenta sangre, como el más rápido de todos, o sea, el compartimento obviamente donde se encuentra sangre, y fluido extracelular. Entonces mire que mi fármaco ya no solamente va a permanecer en circulación sistémica, sino que también se puede ir para tejidos. Ya es una matemática un poquitico más compleja, pero cuando la entiendan se van a dar cuenta que es muy sencillo. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Con Excel. ¿Cómo?
a partir de plantillas. Y cuando les vaya a explicar esto, vamos a ir trabajando el ejercicio paso a paso, y en la medida que vamos viendo el ejercicio, vamos viendo el ejemplo en la plantilla del Excel, y automáticamente lo vamos entendiendo desde el punto de vista teórico. Entonces vamos explicando de forma simultánea en la medida que lo vamos trabajando en Excel. ¿Vale? Cuando estábamos hablando de que el modelo monocompartimental era lineal, cuando se graficaba una curva, ¿se acuerdan ustedes cómo hacían para linealizar una curva? 1 sobre y el valor. Esa es una manera, la otra es con logaritmos. ¿se Con acuerdan? ajá. Entonces aquí vamos a usar logaritmo natural. Con logaritmo natural nosotros linealizamos esas curvas, de tal manera que si aquí tenemos logaritmo natural de la concentración versus el tiempo, lo que vamos a obtener es una pendiente. Muy hermosa, muy linda ella. Esto es lineal. En el modelo bicompartimental, cuando igualmente graficamos logaritmo natural de la concentración con respecto al tiempo, ya no vamos a tener una, sino que vamos a tener dos pendientes. Porque vamos a tener dos comportamientos, y este ejemplo de acá de la botella se los muestro más adelante con unos videitos que voy a buscar. Por ahora estamos en conceptos generales. ¿Listo? Y el tricompartimental es un chicharrón completo, porque entonces ya estamos hablando de tejidos profundos. Y el problema de los tejidos profundos es que generan una redistribución. Es decir, lo que sucede acá, en términos generales, es que el fármaco se va a ir para los tejidos de sangre, va a arrancar una concentración muy alta y ¡pum!, se va a ir para los tejidos. Pero a la medida que se vaya eliminando, ¿cómo creen ustedes que yo puedo eliminar un fármaco que se fue para el músculo? No me vayan a decir que con el sudor, que con la respiración, la leche materna, nada de esas cosas. ¿Cómo un fármaco que se fue para los músculos, cómo lo eliminó del cuerpo? O digamos que se fue para el tejido adiposo, para la grasita que tenemos nosotros. La grasita que usted tiene en las nalgas, en el abdomen, en las llanticas que tiene por ahí. ¿Cómo se hace para eliminar ese fármaco? ¿O se queda ahí con usted forever? Termina Pues, saliendo, profe, ¿no? Eso termina que seguir. saliendo. Eso por osmosis sale. Vea, eso llega usted y se mete en una tina con agua y eso sale. Pues, profe, digamos cuando él ya, digamos en el músculo, por decirlo así, ya ha hecho su función farmacológica, pues normal, él tiene que seguir la circulación y ser eliminado, ya sea por secreción o por filtración glomerular, ¿no? Y el Digo yo, no sé. Pero dice la circulación, pero si se fue para el músculo, ahí ya no hay sangre. Pero se supone que como el músculo, digamos, cuando se contrae, genera mucha irrigación. Listo, resulta que usted está en estado vegetativo, se lo va a complicar. Y no se puede mover. No, sí, no. Pero es que estamos viendo las situaciones como son. Y no se puede mover. Así que chiste. Pero aún así el fármaco se va para el músculo y se elimina. ¿Cómo se elimina? O a una persona que esté en estado vegetativo no le puedo dar ningún fármaco. No, pues ya no juego, profe. No, es que la pregunta es chévere para poder que pensemos, muchachos. Ahí tienen el ejemplo de un cuerpo. Profe. Hola. Si yo cambio de compartimento un fármaco, ¿lo estoy eliminando de ese compartimento o eso es... Claro. Bueno, ¿ya usted quién le dijo que usted podía cambiar de compartimento? No sé, yo. ¿Y por qué? No sé, o sea, ¿por qué cambia de compartimento? Sí. Pues, o sea, lo que primero que se me ocurre es porque el cuerpo no es un sistema estático, o sea, las cosas siempre se están cambiando y moviendo, pero asumo que esa no es la respuesta. ¿Y por qué no? ¿Usted por qué desconfía de usted? Todos. Pues, estoy aprendiendo, es que no sé. Y eso no solamente va para Vicky, eso va para todos. ¿Por qué desconfían tanto de ustedes? La edad, profe. ¿Qué pasa? Mentira. Todas siguen siendo muy inseguros.
Ay, es Sí, que una vez se profe. equivoca tanto, profe, uno que como que Uno como que, y sé como que por si uno acá o no. y si lo está haciendo muy bien, como que no, esperen, algo está pasando. Yo no soy así, ¿sí me Profe, entiendes, Pero profe? Vicky venía supremamente bien. No sé por qué al final dijo, ay, no, supongo que no es así. Bueno, Profe, es te que retiro lo dicho. Lo que dije es y punto. ¿Qué iban a decir los demás? ¿Iban a complementar algo? yo no escuché lo de Vicky. No, No, Vicky, otra vez, ayúdenos. Tenemos un fármaco. Está hablando de, pongamos bicompartimental, porque estamos poniendo de ejemplo el músculo. Entonces, le damos el fármaco llega a los tejidos, perdón, llega a toda la circulación sistémica, porque se lo dimos intravenoso. Pongamos el ejemplo intravenoso, no vía oral, solo intravenoso. De aquí en adelante vamos a pensar solamente intravenoso. Pero el fármaco también se fue para el músculo. La pregunta acá era, ¿cómo se elimina el fármaco del cuerpo? O sea, cuando estoy hablando del cuerpo, estoy hablando específicamente del músculo. ¿Por qué? Porque es que no está en la sangre. Y luego Vicky empezó a hablar. Yo le pregunté, venga, ¿y uno cómo puede decir que el fármaco puede saltar de compartimentos? ¿Se acuerda de esto que yo les dije ahorita? Se me fue, esta. ¿Quién dijo que yo acá podía saltar entre compartimentos? Que podía saltar de aquí a acá, o me podía devolver. ¿Cómo puede suceder eso? Mediante gradientes, ¿Y por qué se modifica el gradiente? porque digamos que La se va diferencia llenando de un concentración. compartimento, se va llenando un compartimento que al inicio estaba vacío. Entonces ahí hay un primer gradiente entre como lo inicial y ese Vale, primer compartimento. pongamos el ejemplo acá de los cuadros. Pongamos el ejemplo acá de los cuadros que tenemos acá. Este es el primerito de sangre, ¿cierto? Se lo aplicamos vía intravenosa y parte del fármaco de aquí se fue para este que está en fluido extracelular en los músculos. ¿Cómo es que este es capaz de devolverse otra vez aquí a la sangre? pues si se elimina la parte que se encontraba libre en el plasma, pues va a haber un gradiente. Entonces, la parte que estaba unida a proteínas en plasma se va a ir a la parte libre y se va a seguir eliminando hasta que no quede nada en plasma. Entonces, como no queda nada en plasma, la parte que está libre, el frío extracelular, se mueve hacia el plasma porque hay un gradiente. Y No, así no era despacito, suavecito, se van. ¿no era lo que eliminando. veíamos de los sumideros? Los sumideros, sí. No, pero ojo con lo de los sumideros, que eso es otra cosa. Pero sí, Pero tiene que ver. Es que el efecto zinc principalmente se está teniendo en cuenta es en la absorción. Pero acá, aunque también se tiene en cuenta ese efecto sumidero, efecto zinc, me quedo con el que estaba contando ahorita Nicolás. Y Santiago, profe. Santiago, qué pena, es que no alcanzo aquí a ver los... Es que ellos dos son una unidad. Sí, somos uno solo. verdad. Listo. Ok. Pero ya Santiago les contó lo que sucede. Y por eso es que está este gráfico de acá. Lo que pasa es que si yo les muestro este gráfico de acá, es como todo complicado, es todo maluco. Que es más fácil verlo acá con esta grafiquita y verlo con el grafiquito, con el modelo que le muestran a ustedes de las dos botellas. Esta amarilla es sangre, ¿cierto? Esta que está acá más pequeñita son los tejidos. Y uno dice, ¿pero por qué la sangre está más grande que los tejidos? Porque acá es donde principalmente se va a concentrar el fármaco. Y mire la llavecita. Imagínese una llave, cualquier llave la que tiene usted en su casa, común y corriente. Acá usted tiene una llave. Y aquí es donde ya sale por fuera del cuerpo. Punto. Cuando usted entrega el fármaco por vía intravenosa, es decir, se llena este amarillito, inmediatamente parte del fármaco se va a ir para los tejidos, haciendo este gráfico que estamos viendo acá en este momento, hasta que se equilibren, ¿cierto? Equilibrio químico ustedes lo entienden, por el gradiente de concentración que estaban hablando ahorita. Ok, obviamente aquí esto está asociado a membranas, y estamos asociando membranas, entonces va a incluir todo lo que estábamos hablando de los parámetros físico-químicos de paso a través de membranas, etcétera, etcétera. Pero aquí en este amarillito es donde yo tengo el hígado y los riñones. ¿Por qué? Porque por aquí es donde está la sangre. Y también habíamos dicho algo,
solo si y únicamente si el fármaco libre es el que se puede ir hacia los tejidos, y es el que se puede eliminar, y es el que se puede metabolizar, etcétera, etcétera, y es el que tiene el efecto farmacológico. Volviendo al punto, este fármaco va a ir cayendo. ¿Cómo así? Pues sí, lo que está en sangre se va a ir eliminando, literalmente eliminando por la orina. Esta cantidad del fármaco que está por acá en los músculos o cualquier otro tejido, grasita, donde se esté almacenando, obviamente como eso tiene que permanecer en equilibrio, parte del fármaco que estaba acá va a regresar nuevamente a sangre para tratar de mantener el equilibrio. Lo que sucede aquí ya es que una vez el fármaco se va hacia los tejidos, los dos empiezan a caer de forma simultánea. Entonces, esta primera pendiente que vemos acá corresponde a la caída abrupta cuando el fármaco se va de sangre hacia los tejidos. ¿Y por qué caída abrupta? Pues porque solamente lo estamos cuantificando a través de la sangre. Esto es concentración plasmática. Y aquí ya, después de ese punto de inflexión, que es ese equilibrio del que estamos hablando acá, ya las dos empiezan a caer hasta que finalmente se elimina del cuerpo. Eso es bicompartimental y ese es el comportamiento de la mayoría de los fármacos. Cuando veamos cálculos, lo vamos a ver en un principio así sencillito y luego le vamos a complicar la vida, así más jodido con bicompartimental. Pero hay otro más jodido todavía, que es el multicompartimental. Y el problema del multicompartimental es este. Mire que ya no son 2 botellitas, sino que son 3. Entonces tengo el compartimento central, que es el que me pintaron acá amarillito otra vez, que es la sangre. Tejidos iniciales, estamos hablando de, pueden ser el músculo como un ejemplo, y el compartimento asociado a tejidos profundos. Estos tejidos profundos es un complique, porque aquí, para que el fármaco se vaya de sangre a esos tejidos profundos, se demora un buen tiempo. El problema es que estos dos llegan al equilibrio, al igual que en el bicompartimental, y va cayendo. Pero este que estaba en los tejidos profundos, como se demora tanto, vuelve y regresa a sangre. Cuando vuelve y regresa a sangre, resulta que vuelve y aumenta la concentración plasmática. Entonces acá lo que se ven son 3 pendientes, una caída, una eliminación que se da de forma constante, y luego cuando ese que está por allá metido profundamente vuelve y regresa a sangre, hay un leve aumento de la concentración plasmática y por eso es que estas pendientes vuelven y cambian. Ese proceso se llama redistribución y es un chicharrón completo. Profe, un ejemplo de, digamos, bien profundo sería un órgano. Algunos órganos tipo, por ejemplo, hueso. Uno diría, ¿cómo así? Pero es que el hueso es bien irrigado, dependiendo del tipo de hueso. Algunos órganos, dependiendo de, pueden ser cuando se quedan demasiado tiempo en páncreas, cuando se queda demasiado tiempo en los tejidos grasos, pero el tejido graso interno. El tejido graso que nosotros vemos normalmente son las llanticas, la panza. O sea, más pegado hacia el tejido graso visceral, por decirlo así. Nosotros vemos normalmente ese que es muy externo, el que está asociado a piel. Pero parietal, ¿verdad? Sí. Ese tejido graso que está más profundo, ese tejido graso no suelta los fármacos tan fácilmente. Un ejemplo de ese tipo de fármacos, uno que me gusta decir mucho, que por eso es que es una especialización en sí, los anestésicos generales. Cuando usted lo duermen y le ponen el gas, ya sea lotano o cualquiera de los otros que hay para sedarlo, ustedes se dan cuenta que cuando le van a hacer, aquí le han hecho una cirugía así sea sencilla, que lo hayan dormido general. ¿Se acuerda que usted tuvo que ir a una valoración previa antes de la cirugía? Y le hicieron varias cosas. La primera fue, dependiendo de una muestra de sangre y adicionalmente, ¿qué hicieron? Pues era más que todo como lo de parte de lo de la sangre, hasta me hicieron un examen de orina, hasta en peso, me calcularon el índice de masa corporal, de todo. Ahí, eso era lo que quería. Lo pesaron, lo midieron y volvieron y le midieron el IMC. Justamente por lo que estamos hablando acá en este caso particular. Esa es la razón principal.
porque obviamente es muy dependiente del peso. Entonces, cuando usted lo va a anestesiar, lo más importante es que usted vuelva. Si a usted lo sobresedan, por llamarlo de alguna manera, esa palabra no existe. Si usted le da una sedación profunda, esa sí existe, usted de ahí no tiene retorno. Han escuchado 40.000 ejemplos de cirugías estéticas donde van a que les pongan una prótesis o lo que sea y que la persona se quedó en el quirófano y no volvió a despertar y se murió. Muchas veces es por ese tipo de cosas. Realmente las personas que se van a cirugías estéticas y mueren, no mueren porque, ay, es que eso lo hicieron en un lugar de mala muerte, por allá quién sabe en qué garaje, y entonces si fuera así, se morirían particularmente es por qué, pues por una infección o algo muy parecido. Realmente lo que los mata no es eso. Lo que los mata, ¿qué es? La sedación, esa sedación inicial o complicaciones durante la cirugía. ¿De dónde salen esas complicaciones? Por no hacer la valoración completa como es, por la falta de exámenes y verificaciones previas antes de, etcétera, etcétera. Pero bueno, cambiemos el tema. Estábamos en modelos compartimentales. Y estábamos hablando ahorita que nos vamos a enfocar principalmente por inyección intravenosa. Pero resulta que hay dos tipos principales de esa administración intravenosa, que la vamos a escuchar muchísimo en farmacocinética, y es inyección de bolo intravenoso o infusión intravenosa. ¿Cuál es la diferencia entre bolo e infusión? Bolo es cuando usted administra el fármaco de una sola vez. No quiere decir que lo administra de una, pues, y que se demoró menos de un segundo apretando ahí la jeringa para que todo el fármaco entre al cuerpo, no. De una única vez es un periodo de tiempo corto, puede ser 1 o 2 minutos máximo, pero que el fármaco rápidamente llega a sangre. Cuando es una infusión, obviamente el periodo de tiempo ya es mucho más largo, a una tasa constante, y ahí es cuando entran los sistemas de venoclisis, que fueron los que ustedes utilizaron en la práctica, donde ven el sistema de goteo. Eso es una infusión intravenosa. O cuando ustedes, por ejemplo, han ido a urgencias y lo que hacen es ponerle suerito. ¿Nunca les han puesto suerito? Claro, profe. Que los canalizan y les dejan la bolsita ahí colgada arriba, lo ponen a gotear. Eso es una infusión intravenosa. Y si a ese suerito llegan ustedes y le meten el fármaco, o ustedes no, pues ya sea la enfermera o el médico, eso es una infusión intravenosa. Si por el contrario, cuando ustedes le ponen el catéter, lo canalizan la venita, le ponen el catéter, ahí precisamente en ese catéter le ponen la inyección directa toda de una, eso es bolo intravenoso. Listo, entonces ya entendemos la diferencia. Y la infusión puede ser, en este segundo caso, puede ser o intermitente o continua. ¿Cómo así que intermitente? Haga de cuenta como si fuera cuando usted está tomándose un medicamento por vía oral, cada 8 horas, cada 12 horas, etcétera, etcétera. Eso es intermitente. Continua es, literalmente usted está recibiendo fármaco continuamente todo el tiempo por muchos días, inclusive meses, a una velocidad constante o a una tasa constante. Eso es infusión continua. Eso casi siempre son para pacientes que están hospitalizados. Eso es simplemente como cultura general porque muy continuamente se utiliza en el libro o para poder diferenciar los bolos intravenosos. Entonces es importante reconocer el bolo intravenoso. Volviendo a monocompartimental, que es el que nos vamos obviamente a centrar en esta primera parte, el fármaco se va a distribuir demasiado rápido. Rápido es rápido. Y el equilibrio se va a lograr tan rápido que uno va a ser muy imperceptible la cantidad del fármaco que se puede ir hacia los tejidos. Listo. Así que después de una dosis intravenosa, esa concentración plasmática solamente es influenciada principalmente por la eliminación y ya sabemos que sigue una cinética de orden 1. Así que si tenemos la curva tradicional, obviamente como es intravenosa, solo vamos a tener esta parte. Eso ya lo sabemos. Que si la graficamos y la convertimos en una recta sacando el logaritmo natural de la concentración plasmática con respecto al tiempo, obtenemos esta recta. La pendiente de esta recta va a ser igual a la menos constante de eliminación. ¿Se acuerda la K de la que estábamos hablando? Esa K sale de esta pendiente. Listo. ¿Cuáles son los otros parámetros?
la dosis o la cantidad del fármaco que ya conocemos que es AB, la concentración plasmática que obviamente la medimos por vía instrumental, la concentración de obviamente del fármaco y un volumen de distribución que ya sabemos que es fijo y que es una constante. ¿Vale? ¿Cómo hacemos para que el volumen de distribución sea una constante? Tienen por ahí a la mano la ecuación de volumen de distribución, ¿cierto? Volumen de distribución es igual a ¿qué? A SFD sobre CP. Hasta ahí estamos bien. Yo, al ver que el volumen de distribución va a cambiar con la concentración plasmática, si se dan cuenta acá, si yo tomo acá, esto es un punto, si yo tomo acá, esto es otro punto, la concentración plasmática va a variar. Eso quiere decir que el volumen de distribución va a variar todo el tiempo. Entonces, si fuera así, ¿por qué el volumen de distribución es una constante? Profe, no sé si es como que lo mismo que a la hora que está, por decirlo así, está saliendo, está entrando. No, usted solamente aplicó una dosis. Ah, ¿Usted cómo sabe que el volumen de distribución va a ser una constante? Si toma acá un punto, le va a dar una concentración. Si la toma a las 2 horas, le va a dar otra. Si la toma a las 3 horas, va a ser otra. ¿Yo cómo sé que el volumen de distribución es una constante? Y se los he dicho todo el curso. Pero, ¿y cómo lo convierto en una constante? Pues para que sea constante tiene que cambiar con o sea, si la concentración plasmática cambia, tiene que haber unos otros factores F, S, F o D que cambien, según lo que entiendo. Porque se mantiene constante. Usted le aplica la misma dosis, es el mismo fármaco, como es por vía intravenosa, el F es igual a 1. Asuma también que el factor salino es igual a 1 porque usted no lo está metiendo como una sal. Entonces, ¿yo cómo convierto ese volumen de distribución? Por si el volumen de distribución no es constante por ser un parámetro primario. Pero yo cómo sé que realmente es un parámetro primario. A eso se lo inventó alguien por allá que lo escribió en algún lado y ya, creámosle a ese man y listo. Pues, profe, no estamos diciendo que siempre se va a llegar como al equilibrio. Eso, cuando estemos hablando de bicompartimental, nos vamos a ganar un problema. Pero en este caso no aplica eso, Vicky. Listo, les voy a ayudar. ¿Se acuerdan que en el parcial les llegamos a preguntar algo que decía concentración plasmática a un tiempo cero? Y que yo les dije que se los iba a explicar. Sí, que será la definición del volumen de distribución. Exacto. Entonces, aquí lo vamos a entender. Imagínense lo siguiente. Usted va a determinar los parámetros cinéticos, entre ellos el volumen de distribución. Ya sabe que de dónde sale el cálculo del volumen de distribución. Eso no es nada del otro mundo. Y el fármaco se comporta exactamente así como estamos viendo en este gráfico. Obviamente esto es CP y esto es la recta cuando lo linealizamos con logaritmo natural. Si estamos hablando de intravenoso, por más que usted haga tomas de muestra, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Dónde es que yo puedo rayar? Ya. Listo. Entonces, usted puede tomar muestrecitas a cada tiempo. Tan, y le van a salir esos puntos. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero resulta que cuando usted lo esté tomando, aquí usted no va a tener ni idea de cuál es ese valor. Realmente esa curva va a arrancar desde este primer puntico que usted está tomando. Solo si a partir de este puntico es que usted está entendiendo y está armando esta curva. ¿De dónde sale este pedazo? Usted lo extrapola. ¿Se acuerdan de extrapolar, cierto? ¿Por qué? Piensen en un momento. Imagínense sus propios brazos. En el brazo izquierdo,
le están aplicando el medicamento. O sea, pum, le pusieron el catéter, ahí le están aplicando la inyección directamente en sangre. Y en el otro brazo, inmediatamente le están tomando la muestra de sangre, en la medida que se lo van aplicando. ¿Ustedes creen que en ese momento cero, cuando tomen esa muestra de sangre, van a encontrar el fármaco ahí? No. Hay que esperar que el fármaco por completo llegue a sangre, llegue luego a corazón, el corazón bombee, esa vaina se diluye y luego se distribuye por todas partes, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo puede tomar más o menos? ¿Cuánto creen ustedes? ¿Cuánto le ponen? Inventémonos acá algo, siendo más lógicos. Las pulsaciones son las normalitas, las que están en estado basal, y estado basal estamos hablando que puede ir de 60 hasta 80 pulsaciones por minuto, de forma tradicional. Usted no está enfermo, está sanito, no pasa nada, es deportista. ¿Cuánto creen ustedes que se demora el fármaco en llegar y atravesar todo el cuerpo, ir por todas partes hasta que finalmente ya esté homogéneo? Pues a uno siempre no le dicen, por ejemplo, cuando uno se toma un Dolexite, que se demora 20 30 minutos en hacer el efecto, Pero cálmate. no, porque es que eso es vía oral, estamos vía intravenosa. Pues entonces muy rápido, es más rápido. Menos de media hora. Cuestión de segundos, profe. 5 minutos. Pues no se está Bueno, absorbiendo. Entonces, exacto, no se está absorbiendo, o sea que va a ser rápido. O sea que 20 es demasiado, 10 sigue siendo demasiado. bueno, microsegundos. Microsegundos ya es demasiado extremo, eso pues tampoco. Así usted tenga 200 y usted que el corazón que se le explote, nunca va a lograr eso. Démosle un rango. Listo, pongámosle entre 3 a 5 minutos, ¿vale? Igual sigue siendo muy rápido. El punto es el siguiente. Mire que este primer puntico acá, esta primer toma de muestra, son 3 minutos, por rápido que sea, o 5 minutos, por rápido que sea. Igual, esta zona que tenemos acá sigue siendo una zona oscura que no conocemos. ¿De dónde sale el tiempo cero del que nos habla en el volumen de distribución, que es el que realmente importa? ¿Qué es lo que se hace? Listo. Lo que se hace, ya sabemos, es tomar los diferentes puntos a cada uno de esos tiempos, etcétera, etcétera. ¿Y por qué lo relacionamos a un tiempo cero? A una concentración plasmática a un tiempo cero. Porque un tiempo cero va a ser igual para todo el mundo. Ay, Julián está diciendo mentiras, ¿de dónde saca eso? Y es mentira porque resulta que Santiago pesa 70 kilos, Vicky pesa 50 kilos, Nicolás, voy a inventar algo, pesa 120 kilos. Para poner el ejemplo, pues. ¿Cómo me va a decir que el volumen de distribución para los tres va a ser el mismo? ¿Cómo va a ser el mismo a un tiempo cero? ¿Cómo va a ser constante en todos esos? Pues estamos adicionando la misma dosis, ¿no, profe? O sea, la Sí, la dosis es la misma. Sí, la dosis es la misma. Entonces, ¿cómo puede ser igual para todos el volumen de distribución final? Y si digamos alguno de ellos tiene problemas de circulación. No, estamos diciendo, no me complique la... No, Juanjo, pues usted llega y me descuadra todo lo que venimos pensando. No, todos están sanos y están en condiciones normales. Y la ecuación que nosotros conocemos es la misma. ¿Cierto? El volumen de distribución va a ser igual a ¿qué? A la dosis. Pues que no es una proporción, profe. O sea... Sobre CP. Y yo sé que aquí me van a decir, ay, pero es que le estamos agregando el factor salino y el factor de disponibilidad. Sí, yo sé. Pero estamos diciendo que este es igual a 1 y que este es igual a 1. Entonces, por eso no lo estamos teniendo en cuenta. ¿Vale? Pero entonces ahí sería porque no depende de, pues, de esas variables como el peso y el tamaño, ¿no? Porque igual... ¿Cómo que no?
Ah, mentira, porque el volumen sanguíneo es diferente. Ah, entonces, ¿cómo puede ser eso igual para poder que terminemos este tema y grabemos hasta acá? A ver, antes de que nos vayamos, esto tiene que quedar claro. Porque aquí el CP0 es tan importante. Piensen por un momento. Porque no le ha dado la oportunidad, o sea, de interaccionar con los diferentes organismos. O sea, en sea, pocas tiempo palabras, cero. profe, como que el volumen de distribución va a ser igual a la dosis. En pocas palabras. Cuando ustedes tienen en cuenta el peso de cada persona, el volumen de distribución va a cambiar porque la concentración plasmática va a cambiar. ¿Cómo así? Ay, es que una persona que tenga 120 kilos de peso y yo le doy los mismos 100 miligramos, pues ¿cómo va a ser la concentración plasmática de esa persona? ¿Alta o baja? Pues, yo diría que menor. Si la persona pesa 120 kilos, ¿cómo sería esa concentración plasmática? ¿Alta o baja? Baja. Listo. En una persona de 120 kilos. Entonces el volumen de distribución va a ser un poco más alto, ¿cierto? Pintémoslo ahora con otro color. Ahora, digamos que es una persona que no pesa tanto, pesa 50 kilos. ¿Listo? ¿Cómo sería esta misma concentración a esos mismos 100 miligramos? ¿Alto o bajo? La concentración sería más alta. Exactamente. En comparación. En comparación, listo. Así le pongo otro color porque ese no se ve. Este está mejor. Va a ser más alto, por lo tanto el volumen de distribución para esa misma persona sería más bajo. ¿Cómo puede ser el volumen de distribución igual para los dos? Si usted llega a esto y lo multiplica por el peso, si usted esto lo multiplica por el peso de cada persona, usted va a obtener el volumen de distribución solamente en litros y van a ser exactamente iguales o muy similares. ¿Ya se dan cuenta? No, profe, otra vez no entendí. Lo malo es que se nos va a acabar el tiempo. A ver, yo veo. Los voy a dejar O con sea, esto. profe, a ver, en CPET estoy también involucrando el peso. O sea, ¿y lo que estás haciendo es cancelar el peso? No, No sé. recuerda que cuando ustedes obtienen acá este volumen de distribución, después yo volví un rayo. Listo. Profe, pero no sería también porque, pues en el Ya, tiempo recuerden cero, que, vea, acá, en este justo instante, en este momento, ¿cuáles son las unidades? ¿en dónde, profe? Acá, en este volumen de distribución, a partir de esta ecuación que tengo acá, ¿cuáles son las unidades del volumen de distribución? Litros. Listo. Litros. Pero yo acá les dije a ustedes que lo multiplicaba por el peso, ¿se acuerdan? Pero esta vez ya no van a ser 70 kilos, van a ser los kilos de cada quien. ¿Sí me hago entender? Sí. Porque los estoy individualizando. ¿Cómo sería entonces el volumen de distribución? Estos son litros por kilogramo. Aquí me faltó este. No tengo dónde más rayar. ¿Cómo sería entonces en volumen de distribución en litros por kilogramo para las dos personas? ¿Similares o van a ser muy diferentes? Tengan presente que aquí usted una vez lo va a multiplicar por 120, pero en el otro caso lo va a multiplicar por 50. Es que mejor No, van a Es ser, una proporción, ¿no? O son sea, no van a ser similares. similares. entonces ya ven que les va a dar similar. Sí. Entonces ya se dan cuenta cuándo es que se convierte en una constante. Profe, yo no entendí. Es que me toca que hacer. Pues yo por acá debo tener un. Ay, muchachos, se nos va a cerrar. Hay que dar un curso Profe, intensivo, profe. a ver si entendí. O sea, como la concentración plasmática va a aumentar o disminuir de acuerdo al peso,
Entonces, esa relación, de acuerdo al peso, yo la estoy eliminando al multiplicarla con el peso. O sea, esa influencia aumentar o disminuir la concentración plasmática. O sea, usted ya, cuando ya tiene en cuenta el peso, literalmente elimina ese factor asociado a las diferencias entre cada una de las personas. Y como usted, para poderlo convertir en unidades estándar, lo va a multiplicar después por 70 para eliminar ese kilo. No es que, vean muchachos, no nos enredemos porque ya se nos va a cerrar. Lo primero que va a arrancar en la próxima clase es una tablita de Excel para mostrarle con un ejemplo neto, claro y sencillo para que lo vean por ustedes mismos. ¿Listo? Sí, profe, por favor. Hágale pues. Entonces así nos quedamos porque ya se nos va a cerrar automáticamente este. Dale, profe, gracias. Bueno, Chao, chao, profe, profe. Gracias, profe. Vayan trabajando profe, con el que estés porfa. Gracias, profe. ¿Sigue, Chao, profe? bien.